Don Fernando Sertuche, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Enriqueta. Y bueno, comenzando con esta charla de café, que por cierto tomaron mucho café usted y Ricardo Flores Magón, y se realiza en la cárcel en Kansas City. ¿Por qué escogió usted este momento y este personaje sobre todo? Consideré que el conocimiento que tenemos de la vida de don Ricardo Flores Magón me hacía preferir los momentos últimos de su existencia, en un momento en el cual ya él había dejado testimonio, fundamentalmente por la palabra escrita en la revista Regeneración y en un tierno y conmovedor epistolario que durante los últimos 4 años de prisión dejó Ricardo Flores Magón, y están incluidas sus valores, sus sueños, su manera de ver la vida, sus recuerdos, y pensé que era muy conveniente que pudiéramos hablar de toda su existencia, de este héroe tan importante en la historia del siglo XX de nuestro país. Así es, un héroe muy importante que no fue de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana, o sea, los que libraron las batallas con las armas, que él libró otra batalla, una batalla con el pensamiento, una batalla con las ideas y una batalla, yo diría, también con la congruencia. Coincido con usted totalmente. Es un hombre que, en lugar de tener victorias, tiene constantes derrotas que a los ojos de los ajenos parecen eso, un fracaso, y al contrario, son una fórmula de mantener una coherencia, un grupo de valores ideológicos, morales, patrióticos, que en verdad vale la pena tener junto a uno y en estos momentos. Sí. Cuando uno escucha el nombre de Ricardo Flores Magón, inmediatamente viene a la memoria las huelgas precursoras de la Revolución Mexicana. Me refiero a Cananea y Río Blanco, ¿no? Desde luego. Pero bueno, Ricardo Flores Magón no fue solamente un precursor de la Revolución Mexicana. Sí me gustaría que nos hablara un poco de esta primera etapa. Con mucho gusto. Es en el año 1900 cuando Ricardo y su hermano mayor Jesús fundan un semanario de Regeneración, lleva por título, dedicado a analizar y a constatar la vileza y los errores y la venta de las decisiones judiciales en ese momento ya del atardecer del porfiriato. Las decisiones judiciales siempre en contra de los trabajadores, en contra de los sectores populares. Efectivamente, el hombre común es un ser que es pues pasto de toda la decisión errónea y de las penas más severas. Atropellado siempre por las leyes del rico y del quien los aplica, ¿no? Efectivamente, y ellos como Jesús como abogado y Ricardo como abogado frustrado, ellos piensan que es un territorio en el cual pueden dar testimonio de que debe ser transformado, cambiado, que no puede continuar así. Inician su recuento en muchos artículos y entonces advierten que el problema no es de un poder judicial, es de un sistema político, es de un autócrata, de un hombre que mantiene en sus manos toda la estructura política, legislativa, judicial que se hace militar a su imagen y semejanza. Y entonces, desbordados, hacen un periódico que es el mismo semanario Regeneración en 1901, en el cual está ya el examen, la reflexión
y la crítica contra la realidad política del país. Contra el sistema y contra el régimen político de Porfirio Díaz, ¿no? Efectivamente. Que gobernaba pues con mano de hierro y siempre en favor de los grandes intereses de los hacendados, de los empresarios, de los extranjeros, etcétera, etcétera. En época muy temprana, los hermanos Flores Magón inician su semanario Regeneración. Así es. ¿Sí? Y que además Ricardo Flores Magón, ellos se dan cuenta también muy temprano de que la palabra es un arma muy importante. De hecho, esto es algo que que Ricardo Flores Magón elige para el resto de su vida, no las armas, sino la palabra, ¿no? Efectivamente, él siempre creyó que la difusión de la palabra escrita, a pesar de que nuestro país era de analfabetos, tenía un poderío que además abría las puertas de la dictadura de una manera real. El periódico, el semanario Regeneración, se leía en los centros de trabajo y en los poblados por los hombres ilustrados, que lo leían en voz alta a sus compañeros. El movimiento magonista, influido por la prédica en las páginas de Regeneración, se extiende a casi todo el país en los primeros años del siglo XX. Y bueno, de ahí la reacción también de Díaz, ¿no? En contra del semanario, de la palabra, pues de la libertad de imprenta. Lo dice usted muy bien, Enriqueta. El cuidado que tenían las autoridades policíacas respecto de los críticos del sistema, sobre todo del intocable presidente de la República, de inmediato se transforma en detenciones, en falsas acusaciones y en llevar a las prisiones a Ricardo Flores Magón y a sus compañeros de la publicación. En los 3 primeros años de lucha está 3 veces en la prisión, 2 veces en la cárcel de Belém y una en la cárcel militar de Tlatelolco, porque lo acusaban de cualquier cosa. Y hay algo más, Enriqueta, que usted y yo hemos comentado. Existe en el año de 1904, se determina mediante una decisión judicial la sanción de que Ricardo Flores Magón no puede escribir una línea en ningún periódico, libro, letra impresa, porque será destruido el contenido, serán cerrados los talleres, serán encarcelados los operarios de las imprentas que hayan hecho eso. Por ello, Ricardo Flores Magón tiene una terrible alternativa. Sí. O se queda aquí durante toda su vida silencioso, o se tiene que ir a un país extranjero a poder seguir su lucha tenaz, tan coherente que él tiene entre manos y que lo obliga a irse a principios de 1904 a los Estados Unidos. Es la razón de su exilio. Sí, y la reacción, digamos, de Porfirio Díaz en contra de Regeneración era impedir que saliera Regeneración, cerrar los talleres, destruir la imprenta, el periódico, etcétera, ¿no? Por eso los Flores Magón después hacen esta alianza con el hijo del Aguizote para continuar, ¿no? Ellos alquilan el hijo del Aguizote antes de esta decisión brutal, tan injusta e infame de la cual platicábamos. Sí. El final de su recorrido en la Ciudad de México, primero en Regeneración y luego en el como hijo usted del lo Aguizote. dice también, en el hijo del Aguizote de don Daniel Cabrera, pues sí, concluye cuando tienen que fugarse, exiliarse al país del norte. Y es entonces que se defiende el renacimiento del liberalismo reformista, del liberalismo acaudillado por Benito Juárez, y es entonces que se propaga mediante clubes, mediante círculos de estudio, la defensa de una ideología y de unas instituciones que solo en apariencia subsisten.
Porfirio Díaz, él no dice que cambia sus valores juaristas y liberales en ningún momento. Sí. Al contrario, hace obra pública en la cual está seguro de magnificar y recordar y reverenciar al patricio oaxaqueño. Así es, indudablemente. Sí. Bueno, ahora cuéntenos un poco esta construcción que hace usted de la conversación con Ricardo Flores Magón en la cárcel de Leavenworth. O sea, usted lo ve ahí, traen al preso, cuánto tiempo le dan y cómo se desarrolla la entrevista. En la parte de ficción, sí, 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 en la que me tuve yo que pues agregar, es que en ese momento era yo un joven abogado que se encuentra a un seguidor y compañero de Flores Magón, don Nicolás Tebernal, que le pide que se le pueda entregar libros del Círculo Flores Magón, o correspondencia y otro tipo de libros de autores que quería don Ricardo en su última prisión, que como usted lo ha dicho, estaba en Kansas, era una prisión centenaria de una entidad llamada Leavenworth. Y invento que yo le puedo llevar toda esa correspondencia de la cual estaba impedido por un reglamento carcelario Ricardo Flores Magón. Ciertamente así era. Y es entonces que sí, yo voy en búsqueda de un encuentro en donde el héroe sigue viviendo. Y él sabe y dice, aunque está totalmente impedido, que Regeneración va a volver a ser publicada, que ha llegado la hora de la victoria de los proletarios, porque como sabemos, don Ricardo tiene dos momentos ideológicos esenciales. A ver, maestro, si me permite, estos dos momentos ideológicos yo creo que son muy, muy importantes para explicar, perdón, el pensamiento de Flores Magón. Y decíamos que era muy importante entender cómo había ido desarrollándose el pensamiento de Ricardo Flores Magón, que además fue un hombre que nunca claudicó en sus ideas y en sus ideales, ¿no, maestro? Entonces él tuvo una primera etapa, ¿no? Sí, es una etapa que tiene tres fachadas y tres maneras de organizar la lucha. La primera es seguir difundiendo mediante Regeneración el pensamiento de los liberales. Eso lo logra mediante fórmulas muy heroicas desde Estados Unidos. Ahí publica primero en San Antonio, Texas, después en San Luis, Missouri, finalmente en Los Ángeles, el periodo del semanario Regeneración. En segundo lugar, de manera eslabonada, funda el Partido Liberal Mexicano. Sí. Y en tercer término, establece que la fórmula de abatir la dictadura porfirista es mediante la lucha armada. Y entonces idea y funda un movimiento de clubes, de células secretas que se van a levantar en armas para abatir el porfiriato. Es entonces muy importante esta primera etapa porque los integrantes del Partido Liberal Mexicano en el exilio, responsables de Regeneración, en el año 1906 proponen una consulta popular entre sus lectores para poder establecer el programa de la organización política y logran el apoyo y logran las propuestas y logran las ideas que dan en verdad nacimiento al programa, desde mi mirador, más importante de las dos primeras décadas mexicanas del siglo XX. Ahora, este programa, digamos, tiene un ángulo proletario, digamos, un ángulo de todo el asunto de los derechos obreros y todas estas cuestiones, y también tiene un ángulo agrario, ¿no? Lo dice usted muy bien.
Sí, hay, sobre todo recogen las reclamaciones, todas las necesidades de los trabajadores industriales y de los peones del campo, cuyas condiciones no solo eran miserables, sino eran de verdadera esclavitud. Y entonces logran en el programa del partido diseñar un programa, diseñar un enlistado de valores que el trabajo de los seres humanos pueda convertirse en una tarea digna. Así es. Como usted también lo dice, hay una parte agraria, pero también agregan las ideas de abatimiento de la dictadura Sí, de Porfirio Díaz. Sí, o sea, tiene su parte política que es muy importante. Y bueno, luego hay que entender también que a lo largo del desarrollo de las luchas en la Revolución Mexicana, todas estas ideas están presentes. Están presentes en Zapata, en los ejidos, en la restitución de las tierras de los pueblos, ¿no? Están presentes en las luchas de los trabajadores, en Cananea, en Río Blanco, en el derecho de huelga, la jornada mínima, el salario, en fin, una serie de cuestiones de este tipo, ¿no? Efectivamente, lo dice usted muy bien, Enriqueta. Los movimientos de huelga que se dan en Cananea y Río Blanco son organizados por grupos magonistas y tienen como bandera las propuestas del Partido Liberal. Es evidente que esto perdura y queda plasmado en el artículo 123 de la Constitución vigente. Es natural que los magonistas no solo son precursores, son fundadores del cambio, del viraje, de la transformación revolucionaria en México. Es muy importante el pensamiento magonista en la cuestión obrera. Es evidente que Zapata lleva pues una lucha mucho más radical, definitiva e íntegra que los magonistas en la cuestión agraria, pero déjeme recordarle algo totalmente anecdótico. Sí. El lema Tierra y Libertad no es de Emiliano Zapata, es de los Flores Magón. Ese era el lema de Regeneración y don Ricardo se lo cede, le propone a Zapata en una carta memorable que si le parece bien ese lema, que también los une porque tenían pues muchos puntos en común en la defensa de los proletarios. Así es. Bueno, vamos a saltar un poco en el tiempo, en la ideología, en el pensamiento de Flores Magón, porque nos queda ya poco tiempo y creo que habría que hablar de cómo Flores Magón se va al anarquismo, o sea, cómo le parece que todos los gobiernos son malos, ¿no? Sí. Nos queda como un minuto, maestro. En el subsuelo del pensamiento de Flores Magón hay una tierra firme, que son las ideas anarquistas del siglo XIX, de los pensadores tales como Proudhon, Kropotkin, Bakunin, que él prefiere mucho más que a Marx y a Engels, porque establecen el anarquismo como un ideario de humanismo social, en el cual se destruyen un trío de potestades para ellos oscuras, negras, que tienen que destruir: la propiedad privada, el gobierno y el clero. Y es entonces que allá anudan el liberalismo con esta ideología quimérica, utópica, como la conocemos un siglo después, que es el anarquismo. Pero que tiene vertientes muy importantes, vertientes muy sólidas en las que Flores Magón cree hasta el último de sus días. Efectivamente, también siento que debemos de comprender que la lejanía física, que los fracasados levantamientos magonistas en 1906, en 1908, que
las nuevas cárceles. corrientes que hay en los Estados Unidos, a las cuales él se agrega de dirigentes sindicales de otros países provenientes de países europeos, lo van distanciando, lo van alejando de las necesidades y las soluciones concretas que desde la rebelión maderista, que hace uso de ese llamado a una rebelión armada desde 5 años antes, constante, aceptada por los mexicanos proletarios, le ofrece una victoria tan rápida a la rebelión de don Francisco y Madero en solo 5 meses. Así es. Maestro, pues muchísimas gracias por esta conversación, sobre todo por esta charla de café con Ricardo Flores Magón. Creo que es interesante y muy esclarecedora. Se lo agradezco Muchas a usted, gracias, maestro. Enriqueta.